Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de la glándula tiroides, la cual es esencial para el funcionamiento metabólico en el cuerpo humano y sin duda tiene funciones que te parecerán sumamente interesantes. El objetivo de este video es plantear un panorama general sobre esta glándula, que logremos entender su funcionamiento, su regulación y que revisemos las distintas enfermedades que se dan cuando su funcionamiento no es el normal. Para entender mejor esta glándula, hemos dividido este video en 9 apartados, en el cual nos permitirá integrar e entender todo acerca de esta glándula y consolidar lo aprendido. Los apartados son los siguientes: introducción, anatomía macroscópica y microscópica de la glándula tiroides, síntesis de las hormonas tiroideas. Vamos a ver las características de estas hormonas, su transporte y su llegada al tejido diana, el mecanismo de acción, los efectos fisiológicos, el mecanismo de regulación y por último las enfermedades que se generan en la tiroides. Ok, daremos paso a la introducción. Sabemos que la homeostasis de nuestro cuerpo se lleva a cabo por múltiples sistemas interrelacionados entre sí. Pues bien, existe una relación sumamente estrecha entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune, ya que si bien cada uno actúa y realiza algunas funciones por sí solo, existen ocasiones en las cuales van a actuar en conjunto, ya sea uno con el otro sistema o bien los tres actuando juntos. Esto le permite al cuerpo humano tener mayor capacidad ante un estímulo del ambiente, al mismo tiempo que le permite ser más específico y poder reducir el margen de error. Sin embargo, sabemos que aún así existen ocasiones en las que estos sistemas fallan y es entonces donde se genera una enfermedad. Bueno, sabemos que el cuerpo humano está sometido a grandes cambios en su entorno que pueden generar una inestabilidad en su homeostasis, es decir, nuestro cuerpo todo el tiempo está recibiendo estímulos del ambiente, pero no solo del ambiente, al mismo tiempo recibe estímulos de sí mismo, propioceptivos, interoceptivos y exteroceptivos. Toda esta información es procesada por el sistema nervioso central y genera una respuesta. Entonces, repasando, el sistema nervioso está compuesto de distintas estructuras, las cuales se encargan en primer lugar de regular distintos tipos de estímulos que podemos dividir en estímulos externos como la luz, la presión, el sonido, el sabor, propioceptivos como puede ser el pH, la osmolaridad, e interoceptivos que se refieren a los generados por la mente humana, la angustia, el miedo y la excitación. Entonces, después de que las vías aferentes captan todos estos datos, son llevados al sistema nervioso central, donde se genera su procesamiento a partir de la sinapsis, liberando neurotransmisores que generan una respuesta. La van conduciendo por la vía eferente, generando una respuesta y una actividad en lo más importante que a nosotros nos importa, que son el sistema endocrino. De manera que aquí es donde inicia nuestro viaje. Debemos de pensar que si bien más adelante veremos al eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, es importante que sepamos que todo inicia con la recepción de estímulos, todo inicia con la pérdida de la homeostasis. Ahora bien, cuando se recibe información del sistema nervioso central hacia el hipotálamo a partir de estos neurotransmisores que ya has repasado anteriormente, como son noradrenalina, adrenalina, dopamina, estos activan al hipotálamo y permiten que éste genere las respuestas necesarias a nivel endocrino. Espero que hasta aquí no te quede ninguna duda. Vamos a ver ahora lo que es el sistema endocrino. ¿Qué necesitamos de saber del sistema endocrino? El sistema endocrino tiene su nombre por el mecanismo de acción de sus órganos glandulares, es decir, utiliza el sistema circulatorio o bien la vía sanguínea para transportar su secreción. Y todo esto lo hace a través de unas moléculas muy curiosas llamadas hormonas. Existen otros mecanismos de secreción que seguramente tú ya has revisado, como es la forma autócrina,
parácrina y yuxtácrina. Rápidamente te recuerdo este funcionamiento. La vía parácrina es aquella en la que la célula diana es una célula contigua a la célula que la secretó. Es decir, no es que viaje mucho, sino simplemente tiene recepción en una célula de al lado. El funcionamiento por yuxtácrino o por contacto es aquel en que la comunicación se da entre célula y célula a partir de una membrana. Todo esto es un repaso de lo que ya has visto anteriormente. Ahora, el sistema endocrino se caracteriza por controlar procesos de larga duración, como la reproducción, el crecimiento, el desarrollo, el mantenimiento del medio interno, así como el procesamiento, utilización y aprovechación de la energía. Su segunda característica más importante es el tipo de molécula que ya te dije, que es el que hace toda esta vía, que son las hormonas. Vamos a ver que el sistema endocrino puede ser clasificado por sus hormonas en glándulas propiamente dichas y secundarias. Nuestra tiroides es una glándula propiamente dicha. Y es muy importante que tú sepas que todas estas hormonas, al ser el sistema endocrino, su vía de transporte, el vaso sanguíneo, van a estar altamente irrigadas. Y esta no es excepción de nuestra glándula tiroides. Ahora bien, las hormonas provienen del griego hormein, que significa excitar o provocar. Estas moléculas son sumamente curiosas porque funcionan como segundos mensajeros que pueden generar incluso la síntesis de proteínas a nivel del material genético, RNA mensajero. Ahora, pueden clasificarse de distintas maneras, pero el que más nos va a funcionar en este momento es a partir de su estructura química. Vamos a ver que se pueden clasificar en peptídicas, esteroideas, catecolaminas y muy curiosamente nuestras hormonas tiroideas no forman parte de ninguno de estos grupos. Te preguntarás por qué. Bueno, pues las hormonas tiroideas tienen características de una hormona peptídica, pero también de una hormona esteroidea, lo que los hace sumamente raras y sumamente especiales. Entonces, lo que debemos de saber hasta el momento es que las hormonas tiroideas tienen poca hidrosolubilidad, es decir, son liposolubles. Y te preguntarás, ¿de qué me sirve saber que son liposolubles? Pues bien, tienen sus receptores a nivel nuclear. Ninguna otra hormona tiene su receptor a nivel nuclear. Esto las hace muy importantes porque vas a ver que tiene acción directamente en el material genético. Además, tienen muy larga duración. Esto más adelante lo vamos a especificar porque no es que tengan tan larga duración, sino que su acumulación es distinta. Como puedes ver en el caso de las catecolaminas o las que son de origen aminoacídico, porque al final de cuentas las hormonas tiroideas tienen una base de aminoácido tirosina, tienen muy poca duración, pero las tiroideas no, comparten una característica esteroidea que le permite que sean almacenadas en un lugar muy especial que es el coloide. Ahora, vamos a hablar de la anatomía de la tiroides. Es muy importante entender su anatomía porque mucho de su anatomía nos permite entender su fisiología. Ahora bien, la glándula tiroides proviene del griego teroides, que significa forma de escudo. Y si bien podríamos decir que no se parece tanto a la forma de un escudo, seguro si le encuentras la forma de una mariposa. Tiene dos lóbulos que se acomodan lateralmente y se unen a partir de un istmo, y se considera una de las glándulas de mayor tamaño. Su peso oscila entre 15 a 20 gramos. Y está, como ya te había dicho, sumamente irrigada, ya que la irriga la arteria tiroidea superior e inferior, que forman los capilares fenestrados que al final van a formar la barrera hematotiroidea. Ahora, es muy importante que tú sepas de dónde proviene biológicamente, y esto es porque proviene de una evaginación de la faringe, que forma el conducto tirogloso. Y en este punto tú te preguntarás, bueno, ¿por qué te hablo de todo esto? Porque existe una enfermedad que se llama el creatinismo, en el cual no se termina de constituir esta glándula tiroides y entonces se produce un
hipotiroidismo que al final va a generar un retraso mental en el niño. Ahora bien, vamos a hablar de la anatomía microscópica, y es muy importante que tú sepas que el tejido tiroideo, su unidad funcional es el folículo tiroideo. El folículo tiroideo es sumamente bello y característico, única de esta hormona. Cuando tú lo veas al microscopio, no hay tejido que se parezca a este. Tienes que saber que el folículo tiroideo se compone de células, las células foliculares. Las células foliculares son las células que van a formar propiamente al folículo. Piensa en un coco, córtalo por la mitad. La carne sería nuestras células foliculares. Son estas las que están rodeando al folículo, y el agua de coco, entonces pensaríamos que es nuestro coloide. Toda esta mancha rosada que tú ves al centro de la imagen. ¿Ok? Entonces, repasando, tú tienes el coloide, tú tienes células foliculares y tienes otras células. Estas no forman parte del folículo tiroideo, pero es importante que sepas que forman parte de la tiroides. Y son las células parafoliculares. Las células parafoliculares son células que secretan una hormona muy curiosa que en este video no revisaremos, que es la calcitonina. Basta con que tú sepas que la calcitonina es una hormona hipocalcemiante que tú revisarás en el funcionamiento y fisiología del calcio en nuestro sistema. Ahora bien, lo siguiente que tú debes de saber es que al lado existen capilares fenestrados, que son la barrera que te estaba hablando. ¿Por qué? Porque a partir de esto va a llegar el yoduro, que es la forma en la que nosotros tenemos la ingesta de yodo, y esta va a ser a partir de estos capilares que tengan todos los recursos necesarios nuestra tiroides para su funcionamiento. Tienes que saber que también la tiroides está inervada por el sistema simpático a nivel del ganglio cervical superior y el sistema parasimpático a nivel del nervio vago. Y te preguntarás por qué te digo todo esto. Pues bien, sabemos que a nivel simpático las terminaciones adrenérgicas tienen función en esta tiroides, porque no solo generan una mayor irrigación de la tiroides, sino que nos van a permitir tener mayor actividad a nivel de la TSH, es decir, se está estimulando más nuestro folículo tiroideo